¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La Iglesia Católica de Nicaragua acepta participar como mediadora y testigo en un diálogo por la paz entre el gobierno y los diferentes sectores. Así lo dejaron reflejados este martes los obispos de la Conferencia Episcopal en un comunicado a la nación. El amor de Cristo nos apremia. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, después de orar, de escuchar y pedir las luces del Espíritu Santo, acepta estar en carácter de mediador y testigo del diálogo convocado por el señor Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, el día domingo 22 de abril del presente, ante las gravísimas situaciones que ha vivido la nación nicaragüense y que se agudizaron la última semana que ha transcurrido. El cardenal Leopoldo Brenes no precisó a quienes delegaron los obispos para participar en el diálogo. Se desconoce si estará presente Monseñor Silvio Báez, quien firmó el documento de la Conferencia Episcopal. Para facilitar el clima del diálogo, consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil evite todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada, y prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de los nicaragüenses. Esperamos que con un sincero espíritu y voluntad de hacer patria y encontrar los senderos de la paz, que descansa sobre la justicia, equidad y derecho, los diversos hermanos nicaragüenses, enfrentados dolorosamente, y la sociedad civil, nos acepten en carácter de mediadores y testigos. Quedamos a espera de su respectiva aceptación. Hacer llegar nuestra cercanía y oraciones de siervos del Señor a cada uno de ustedes, especialmente a las familias de los difuntos, heridos y afectados por este conflicto. Previo a la conferencia, diferentes personalidades se reunieron con los obispos, entre ellos el representante del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, y el presidente del Consejo Nacional de Universidades, Telemaco Talavera. Es que ya las condiciones o derechos que se habían planteado por parte de nuestras organizaciones, recordemos cuáles eran, que estuvieran los estudiantes liberados, que estuviera 100% noticias al aire, que cesara la represión y que hubiera manifestaciones pacíficas. Así es que ahorita ya estamos en manos de la Conferencia Episcopal. En Nicaragua no hay quien no quiera la paz, ni no quiera la tranquilidad. Yo no creo que haya un solo nicaragüense que no quiera la paz y la tranquilidad, y en esa lógica todos tenemos que avanzar, ¿verdad? Al salir de la reunión con los pastores de la Iglesia Católica, el sindicalista José Espinosa Navas confirmó que participará en el diálogo. También se reunieron con los obispos el analista Carlos Tunerman Berney, el editorialista Luis Sánchez, Sandra Ramos del movimiento María Elena Cuadra, Azalia Solís del movimiento Autónomo de Mujeres. Llegó en 2 ocasiones por corto tiempo el funcionario del gobierno Carlos Mexicano. En declaraciones a CNN en horas de la noche, Monseñor Báez confirmó que fue delegado para participar en el diálogo, junto a Monseñor Rolando Álvarez y Bosco Vivas. Gracias, Claudia Rivas, por ese reporte. Era lo que en días recientes veíamos. Ese mismo día de este comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, los estudiantes no se habían pronunciado en específico respecto a si iban o no a participar en el diálogo. Pues hoy en Acción 10 en la mañana les presentábamos una nota donde ellos decían que sí iban a ser partícipes en el diálogo siempre y cuando también se les garantice su seguridad. También en Acción 10 en la mañana de hoy estábamos conversando con 2 pastores que están de cara a ver esta situación en nuestro país, los únicos que han tenido la disposición de venir acá, porque debo decirlo con claridad, yo que estoy a cargo de esta revista y que he llamado a muchos pastores, no han querido estar acá.
no han querido dar la cara por el pueblo de Nicaragua, haciendo ni siquiera una oración aquí en este programa. Pero el pastor Miguel Hernández se estuvo acá con nosotros, igual que con otro hermano. Ellos se han comunicado ya con estudiantes de la Universidad Politécnica y van a estarles también apoyando como una fuerza espiritual en todo este proceso de diálogo que va a iniciar Nicaragua. Para nosotros, para mí como cristiana, debo decirlo con toda sinceridad, era lamentable que nadie de las iglesias evangélicas de las distintas denominaciones ni siquiera se hizo, o no conocemos al menos, que se haya hecho un comunicado donde se diga: nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua por lo que está pasando y estamos anuentes a ser también partícipes de la ayuda en carácter del diálogo, de la ayuda en carácter de oraciones, allí donde están los estudiantes de la UPOLI, allí en los lugares donde se necesitan, no encerrados entre cuatro paredes en una iglesia. Pero bien, vamos a abordar hoy los posibles escenarios legales y sociales de este diálogo nacional, que toda Nicaragua está a la expectativa de él. Esperamos sea con prontitud, ya lo han dicho que va a ser el día domingo, todos vamos a estar pendientes de ello. Muchachos, ya estamos con un invitado el día de hoy. Esperamos que sea algo a favor y positivo para nuestra Nicaragua. Está del Foro de Abogados de Nicaragua el doctor Fernando Cajina, quien va a abordar junto a nosotros, ¿verdad?, esos puntos legales, pero vamos a iniciar con algo muy importante, Marita. Sí, bueno, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, ¿verdad?, para debatir sobre este tema de que es de mucha importancia, además de eso relevante para toda nuestra comunidad. En este sentido, y hablando de los posibles escenarios en cuanto a temas de leyes y temas legales, asentarse todos los sectores que ya han sido llamados para este diálogo, ¿cuáles serían esos temas legales que se podrían estar abordando? Sí, buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente, que la sociedad civil, considero en el contexto del siglo XXI, las medidas que se puedan tomar en una eventual mesa de diálogo como acuerdos posibles son lo mejor, en el sentido de que los foros de diálogo son los que han resultado o son los que dan resultados, y teniendo al margen lo que son los conflictos armados, los conflictos bélicos. Entonces, en este sentido, considero que fue la decisión más acertada del gobierno haber convocado a una mesa de diálogo, y que esta mesa de diálogo debe estar integrada por todos los sectores económicos, sociales, que activan la producción en un país donde existe Estado social democrático de derecho. En ese sentido, para explicarlo mejor, de que, por decir así, la mesa de diálogo debe estar integrada tanto por las cámaras, las distintas cámaras de comercio del país, como los distintos sectores gremiales que existen, los médicos, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, las enfermeras, inclusive, que es un sector bastante delicado, y en sí el sector obrero y todos aquellos sectores gremiales, como te repito, deben de integrar fielmente esta mesa de diálogo. Excelente. Bueno, hay todo un proceso de formación de la ley. Muchos decían cómo van a derogar un decreto que ya está publicado en la Gaceta. Se ha hablado un poco acerca de esto. ¿Es legal lo que se hizo? ¿Es legal que el presidente haya dicho después que estaba sin efecto este decreto, que ya estaba derogado? Y ahora se podría reformar el INSS, porque todo el mundo está claro que es necesaria una reforma, una salida a la crisis de las finanzas del INSS. Pero ahora, ¿cuál podría ser el escenario de una eventual reforma? ¿Se va a hacer siempre a través de un decreto? ¿Se va a hacer a través de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son esos posibles escenarios? Sí, efectivamente que es facultad del presidente de la República, según la ley 290, que es la ley de organización, competencia del Poder Ejecutivo, establecer esta reforma a través de decretos ejecutivos. Eso lo establece el artículo 31 de esta ley 290, y efectivamente que la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 150, inciso 4, establece la facultad del presidente de la República de tener esas atribuciones de dictar decretos ejecutivos, y lo digo porque la misma Constitución así lo establece, artículo 150, inciso 4 de la Constitución, de la última reforma publicada en la Gaceta número 32 del 18 de febrero del 2014.
O sea, por decir así, mejor explicado, el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social propuso reformas a la ley orgánica de la seguridad social al presidente de la República. A su vez, con las facultades contenidas en el artículo 150, inciso 4 de la Constitución Política, emitió un decreto ejecutivo y este fue reformado igualmente a través de otro decreto ejecutivo. Ambos decretos ejecutivos fueron publicados en la Gaceta para que alcanzaran el rango de ley. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que las cosas, al haberse emitido el decreto que reformaba la seguridad social y emitido otro decreto anulando o derogando el decreto anterior, las cosas vuelven a su estado anterior. ¿Qué significa? De que, o sea, prácticamente como que nunca se hizo nada. Pero, o sea, en el orden, así como se hacen las cosas en derecho, así se deshicieron. ¿Y ahora se puede reformar a través de otro decreto o puede hacerse a través de la Asamblea Nacional? Bueno, efectivamente, como son instituciones adscritas al Poder Ejecutivo, es facultad del presidente, según lo establece la Ley 290, el artículo 31, emitir un decreto ejecutivo y suprimiendo o emitiendo algún decreto ejecutivo que el presidente de la República considere oportuno. Se puede hacer a través de esa vía. Se ha unido con nosotros, como ustedes lo han podido ver en estos instantes, a este panel de conversación, el doctor Fernando Avendaño, que ya está por acá, para darnos su valoración también jurídica, social, en fin, todo lo que ha podido analizar como un experto en derecho acerca de esta situación. Bienvenido, un placer que nos acompañe. Muchísimas gracias. El país entero está clamando por un diálogo, por una verdadera política de entendimiento y resolver la grave crisis del país. Lo prioritario para nosotros desde la academia, desde el análisis político y desde las leyes debe ser el cese inmediato a todo tipo de represión. Eso es lo principal. Esa fue la causa que se desembocó con toda esta situación y por lo tanto creo que estos días afortunadamente desde todos los ángulos, la Iglesia Católica, la academia, la empresa privada, los jóvenes están dando una muestra extremadamente humana de evitar la violencia. Entonces esa voz que está surgiendo de no violencia hay que seguirla apoyando. En este sentido creo que es muy importante. Lo otro es el diálogo nacional debe ser un diálogo de verdad. Diálogo de verdad sí, diálogo de mentira no. ¿Y qué pasa desde la perspectiva de un diálogo de verdad? Primero, reconocer errores. Segundo, crear condiciones para comprender que hay demasiadas posiciones en el país y que todas estas tienen que ir concertándose para llegar a objetivos comunes. Tercero, que hay diversidad, como lo ha señalado en innumerables ocasiones el maestro Alejandro Serrano Caldera. Entonces este país tiene que buscar la unidad en la diversidad. Y otro aspecto que es muy importante es que hemos venido hablando en mucho tiempo de que solucionar problemas también es retomar, volver a afianzarse en la legitimidad del país. Y esa legitimidad del país, esa estabilidad del país pasa porque hagamos procesos eleccionarios para elegir libremente a los ciudadanos y que los gobiernos terminen su periodo y entreguen a otro gobierno con esas garantías legítimas para que la sociedad no sufra trauma. Nadie quiere aquí azonadas, nadie quiere desestabilización, la gente quiere tener su empleo, las familias no quieren tener a una persona en el desempleo por actitudes políticas. Las familias no quieren tener a su hijo en las universidades, vivir con la zozobra que les puede pasar algo. El empresario no puede seguir llamando a la inversión si no sabe si el otro mes puede estar quebrado. Y por ende el gobierno también debe saber que no va a recaudar si hay una inestabilidad política. Entonces todos perdemos. Por lo tanto, todos tenemos que hacer, independientemente de las posiciones políticas, sociales, económicas, religiosas, el llamado al diálogo, pero también los garantes del diálogo, que son nuestra Iglesia Católica en el país, tiene que ver también un consenso de no comenzarla a descalificar de quiénes van o no van por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya dijo quiénes son sus representantes y el pueblo tiene que saber que la confianza que se demostró, que se ganó
la Iglesia Católica estos días es una confianza que tiene un valor incalculable para el pueblo nicaragüense. Sobre todo que no es de competencia, sino es de todos abonar en favor de nosotros mismos, porque ellos nos van a representar al pueblo de Nicaragua. A todos los sectores. Y se debe de llevar un mensaje concreto, claro.